Y yo de nuevo, una vez más. Antes de empezar, quiero aclarar que la siguiente historia no me pertenece. Créditos sobre el autor o autora, que en este caso es Jessie Forrest. Advertencia: la siguiente historia contiene spoilers más y pesados, así que si me salía con historia, pequeño chumil, largo de aquí. Y ya sin más preámbulos, les traigo What You Mistake in Dragon's Way. No sé alemán, así que disfruten la historia. El error de Erbacheren en el tejido de Regarnur. Capítulo 64. Los cimientos y los planes para el futuro. 2 días después de su regreso, Rosemine y Ferdinand se reunieron con Sylvester en su despacho bajo una barrera de bloqueo de sonido. Bien, dijo, apoyando los codos en el escritorio y cruzando las manos frente a él mientras miraba a los dos. Supongo que esto va más allá de las negociaciones sobre las bombas de mano. Rosemine lanzó una mirada rápida a Ferdinand. ¿Quieres tú o lo hago yo? Él inclinó la cabeza hacia ella, y ella asintió. Sylvester, los cimientos del ducado están bajo el templo. Sylvester parpadeó durante varios momentos. Lo siento. ¿Qué? La puerta del despacho de Lauba los cimientos en realidad te teletransporta a su ubicación real bajo el templo. La llave de la Biblia del Alto Obispo abre el camino desde el lado del templo. Sylvester se cubrió la boca mientras miraba a la nada, con la mente dando vueltas. Finalmente, graznó, así que has tenido la llave de los cimientos todo este tiempo y hemos dejado el verdadero camino desprotegido durante generaciones. Buenos dioses, si alguien lo supiera. ¿Alguien lo sabe? Ferdinand hizo una mueca. Es probable que Georgine lo sepa. Después de todo, estaba cerca de Besewanst y se llevó todas esas cartas con ella. Lo que explicaría la emboscada, dijo Sylvester, presionando los talones de las manos contra sus ojos. Tras un momento, los bajó de nuevo y miró a su hermano menor, con la mirada nublada. Ferdinand, necesitamos reforzar las defensas del templo, pero no podemos ser obvios al respecto. Rosemine, necesito ver este camino por mí mismo. Tendrás que hacer un voto para ser sacerdote, le advirtió. Está bien, dijo, haciendo un gesto despreocupado con la mano. Francamente, me da vergüenza no haberlo hecho ya, dado que incluso Melchior se ha convertido en sacerdote con la intención de ser alto obispo. Sobre eso, dijo Rosemine, originalmente, el alto obispo era el heredero, lo que significaba que siempre tendrían un camino hacia los cimientos, incluso si el Aub moría de repente. ¿Quieres cambiar tus planes dado eso? No, pero quiero que uno de los miembros de la familia archiducal ocupe el puesto en todo momento. Buenos dioses, bajo el tem. Espera, ¿cómo sabes todo esto? Rosemine miró a Ferdinand, pero antes de que él pudiera siquiera sentir, Sylvester exclamó, «¿No lo hiciste?» «¿No hice qué?», preguntó ella, inclinando la cabeza y poniendo una mano en su mejilla. Sylvester cerró los ojos y murmuró, «Conseguiste el Grutrisade, ¿verdad?» «No, ni siquiera necesitas confirmarlo». Ferdinand ya dijo que estaba cerca. Por supuesto que una pequeña duende como tú fue a perseguir un maldito libro. Ahora hay 2 de vosotros. ¿2? Preguntó Ferdinand, fulminando con la mirada a Rosemine. ¿Cuándo tuviste tiempo de llevar a Wilfrid? Ella negó con la cabeza. No lo hice. Él, no me refiero a Wilfrid, insufrible necio, ladró Sylvester, golpeando el escritorio con los puños mientras fulminaba con la mirada a Ferdinand. Me refiero a ti. Y no me pongas esa mirada. No soy ni la mitad de estúpido de lo que pareces pensar. ¿Crees que puedes venir aquí, decirme que 2 de mis hijos están a medio paso de conseguir el Grutrisade y no esperar que una las piezas? Mis únicas preguntas son, ¿cuánto tiempo llevas con él y por qué no me hablaste de los cimientos? Ferdinand se quedó parpadeando sorprendido. Rosemine intervino para mediar. Sylvester, es un libro muy grande, y se supone que no debes pensar en la información mientras te la introducen en la cabeza. Yo solo tuve la suerte de notarlo al pasar. Ferdinand probablemente no había visto esa parte o no había tenido la oportunidad de investigarla realmente. Suspirando, Ferdinand se golpeó la sien y dijo, para responder a tu otra pregunta, obtuve la primera parte cuando estaba en mi 4º año. Solo obtuve el resto recientemente. Sylvester dejó caer la frente sobre el escritorio mientras gritaba maldiciones ahogadas contra su superficie.
Los ojos de Rosemine preguntaban si iba a estar bien, y Ferdinand le hizo un rápido gesto para asegurarle que se recuperaría. Con el tiempo. Estamos muertos, gimió Sylvester. Si descubren que tenemos 2 candidatos a archiduque con el Grutricate y otros 2 esperando la oportunidad de obtenerlo, nos matarán a todos e intentarán saquear el libro de vuestros cadáveres. ¿No dijiste que uno de los Royals ya se había topado con uno de los santuarios? ¿Por qué no tienen el libro todavía? Eso está fuera de mi alcance, suspiró Ferdinand. Si simplemente miraran en el archivo subterráneo, encontrarían un mapa de los santuarios. También son más visibles durante la primavera y el verano. Si aún no los han encontrado, es culpa de su propia incompetencia. Sylvester comenzó a frotarse la frente contra el escritorio ante eso, murmurando que su hermano pequeño era el que los condenaría a todos. Un momento después, levantó la cabeza y apoyó la frente contra las yemas de los dedos. ¿Sabes qué?, dijo, levantando la mano libre en señal de rendición. Voy a dejar de pensar en ello. Abordemos los problemas sobre los que puedo hacer algo. Templo. Cimientos. Vamos. Volaron al templo, donde Armut y Clarissa saludaron a su señora con un entusiasmo desconcertante, pero la expresión en el rostro de Sylvester los devolvió rápidamente a la realidad. Armut, dijo Rosemine, Sylvester hará votos. Por favor, prepara el altar en la habitación del alto obispo. Fran, ayúdale. Enseguida, mi señora. Armut comenzó a dirigir a la gente mientras Fran se dirigía inmediatamente a sus cámaras. Todo estaba preparado, incluido el té, cuando llegaron, y Armut hizo que 2 de sus asistentes de túnica gris llevaran a Sylvester a una habitación lateral para que los nobles se cambiaran a túnicas de sacerdote azul, como era necesario para la ceremonia. Cuando regresó, Armut le dio una visión general de lo que ocurriría, y luego Rosemine realizó el ritual. Una vez completado, fue a su habitación oculta y regresó con la llave de la Biblia antes de llevar al grupo por el pasillo hasta la biblioteca. Justo antes de la puerta, se giró y ordenó a todos, excepto a Lauberenfest y a Ferdinand, que se quedaran atrás. Luego entró, le entregó la llave a Sylvester y le mostró dónde insertarla en la estatua de Mestionora. Cuando se abrió la entrada, él tragó saliva y luego entró. Mientras Ferdinand y Rosemine esperaban, ella extendió la mano y tiró de su manga. Cuando él la miró, su expresión hablaba de su deseo de hablar con él en privado, y él suspiró mientras se golpeaba la sien. ¿Qué excusa podía usar esta vez? Sylvester salió disparado de la habitación, con el rostro pálido y cubierto de sudor. Está realmente ahí abajo, susurró. Dioses, si Georgine lo sabe, seguro que es por ahí por donde vendrá. ¿Guardas esta llave en tu habitación oculta? Rosemine asintió. Bien. Sigue haciéndolo. Ferdinand, llena de trampas esta entrada, pero dame un contador para lo que uses, para que en el peor de los casos, mis hijos no mueran intentando tomar el control de los cimientos. Como ordenes. Mientras Rosemine recuperaba la llave, dijo, iré a guardar esto, entonces. Si me disculpan. Después de que ella se fue, Ferdinand se volvió hacia su pálido hermano y dijo, necesito hablar con ella sobre algunos asuntos relacionados con, sí, dijo Sylvester, despidiéndolo con un suspiro derrotado. Bajaré y te daré permiso para que sus caballeros guardias no intenten asesinarte esta vez. Te lo agradecería mucho. Sí, solo no hagas nada que pueda comprometerla, ¿de acuerdo? ¿Qué clase de hombre crees que soy?, gruñó Ferdinand. Todavía está en su verano. Mira, déjame decirlo por mi tranquilidad, ¿de acuerdo?, dijo Sylvester mientras se dirigía a la cámara del alto obispo. Una vez dentro, dijo que Ferdinand y Rosemine tenían su permiso para entrar a solas en su habitación oculta para discutir asuntos relacionados con la seguridad del ducado. Cuando Cornelius fue a protestar, la mirada asesina de Sylvester lo cortó. Como he dicho, esto se relaciona con la seguridad del ducado. Tampoco aprecio la implicación de que no confías en tu comandante de caballeros ni en mi palabra como Auberenfest. Cornelius se echó atrás, con la mirada en el suelo y la mandíbula tensa. En cierto nivel, Ferdinand apreciaba que el molesto caballero guardia intentara proteger a Rosemine, pero él no era de quien ella necesitaba protección. Al menos no todavía. En cuanto se cerró la puerta de la habitación oculta, Rosemine lo abrazó, con la mejilla apoyada contra su pecho. Rosemine no creía que estuviera emocionalmente inestable. ¿Se le había escapado algo?
Ha pasado tanto tiempo desde que me dieron un abrazo, explicó. Te abracé cuando regresaste de la academia. Cierto, hace mucho tiempo. Desde entonces hemos estado en 3 ducados y en la Academia Real. Por favor, déjame tener esto. Suspiró y le dio unas palmaditas en la espalda. Está bien. Solo un rato. No es que la fuera a apartar, por mucho tiempo que se aferrara a él. Demasiado pronto, ella lo soltó y salió corriendo hacia su silla con resorte. En algún momento había hecho que le hicieran otra y la llevaran a su habitación, y él se sentó en ella frente a ella. ¿Querías hablar?, la instó. Sí, dijo ella, dijiste que discutiríamos tus planes cuando regresara de la academia. Bueno, ya he regresado. Se tensó y parpadeó varias veces mientras su garganta se cerraba alrededor de cualquier palabra que intentara pronunciar. Aunque había aceptado ser más abierto y trabajar con ella en lugar de manipularla, discutir sus planes con ella era aterrador. En ningún momento ella se movió para hablar. En su lugar, simplemente se sentó y esperó pacientemente, poniendo cada vez más presión sobre él para que hablara a medida que los momentos pasaban. ¿Por qué era tan difícil? Le había hablado del libro de Mestionora y del tejido anterior. Esto no debería ser nada en comparación, y sin embargo, era como si físicamente no pudiera confiar en ella lo suficiente como para compartir sus planes para el futuro. Bueno, eso era, ¿verdad? No confiaba en ella. Más específicamente, no confiaba en que ella siguiera queriendo estar con él después de ver lo que había bajo la superficie. Contarle lo que ella quería saber expondría una pequeña parte de eso, y tenía miedo de lo que haría a su relación. Por otro lado, si no lo compartía, dudaba que su relación durara mucho más. Quizás podría empezar con uno más fácil. Primero, planeo hacer de Raymond mi sirviente. Eso es un hecho, suspiró, con aspecto decepcionado. Tendría que hacerlo mejor que eso. Aunque era doloroso, decidió optar por un plan que necesitaría discutir con ella tarde o temprano de todos modos. Me gustaría que atáramos nuestras estrellas la primavera siguiente a tu graduación, dijo, con la mirada afilada mientras juzgaba cada mínimo detalle de su reacción. ¿Tan pronto?, preguntó, inclinando la cabeza, con sus ojos de luna muy abiertos. Pensaba que normalmente había que esperar un año después de la mayoría de edad para casarse. Parecía más curiosa que otra cosa, lo que le alivió. Eso es para dar tiempo a la gente para prepararse. Recuerda que la mayoría se compromete en su 5º o 6º año en la academia, mientras que nosotros estamos prometidos desde antes de que empezaras. Supongo que es cierto, murmuró. Aún me parece un poco joven, ya que en el mundo de los sueños la gente no se casaba en la adolescencia, pero al mismo tiempo, estoy segura de que me sentiré más adulta cuando empiece a recogerme el pelo, así que... Bueno, hagámoslo entonces. Bueno, eso fue fácil, y ni siquiera necesitó explicar que quizás estaba demasiado ansioso por casarse con ella y no quería esperar más de lo absolutamente necesario, no cuando sabía con qué facilidad podía desvanecerse y convertirse en nada más que una piedra y una entrada en el libro de Mestionora. ¿Y qué más?, preguntó ella, cruzando las manos en el regazo. Esto era todo, entonces. A partir de aquí, solo había un camino a seguir, y no había vuelta atrás después de contárselo. Su corazón se aceleró mientras sus manos se volvían hielo y el color se drenaba de su rostro. Estoy haciendo una herramienta mágica, dijo en un susurro ronco. Es un Grutrisate. Rosemine jadeó. ¿Puedes hacer eso? Espera un momento, sacó su libro y empezó a deslizar el dedo por su superficie de nuevo antes de que sus ojos se movieran de izquierda a derecha una docena de veces. Luego suspiró y lo disipó. Vaya, no puedo creer que esa reina. ¿Qué tan egoísta hay que ser? Bueno, obviamente sabemos cómo conseguir el libro de Mestionora. ¿Por qué hacer una herramienta? Planeo dársela a un miembro de la familia real si la princesa Eglantine no puede obtener el libro pronto, dijo. No tengo interés en gobernar, pero hice un acuerdo con el árbol para asegurar que se estableciera un cent, temporal o no, para evitar que el jardín volviera a ser arena blanca. Rosemine comenzó a tararear para sí mientras se perdía en sus pensamientos un rato. Luego, levantó la vista hacia él y preguntó, ¿por qué no me ofrezco a guiarla hacia el libro cuando termine mis clases? ¿Y exponerte a ti misma?, preguntó Ferdinand. Puedo decir que encontré la información en la biblioteca subterránea. Los pasos están básicamente ahí, ¿verdad?
¿Crees que querrán que un no royal conozca el camino al libro de Mestionora? Incluso si se lo dices y ella lo consigue, te ejecutarán o te llevarán a la familia por la fuerza para mantener el conocimiento contenido. Tendrías que mudarte a la soberanía, donde sería más difícil proteger a tu familia y a tus seres queridos, especialmente con tu falta de base de apoyo allí. Frunció el ceño e inclinó la cabeza, presionando un dedo contra su mejilla. Tiene que haber una manera de ponerla en el camino sin exponerme al peligro. Quizás pueda mostrarle a ella o a la profesora Adolfine el mapa de los santuarios. Probablemente ella podría continuar desde ahí. Golpeándose la sien con un dedo, repasó los peores resultados de ese escenario, pero finalmente asintió. Eso podría funcionar. Entonces iré con eso, dijo ella. Ahora, ¿qué sigue? Sintió que palidecía de nuevo. ¿Mencionar los planes de Georgine y sus contramedidas desencadenaría su fobia? Negando con la cabeza, razonó que ella no había recuperado esos recuerdos, por lo que el daño del trauma seguía sin reparar, lo que significaba que no podía ser desencadenado. En el tejido anterior, Georgine empleó el veneno que Detlinde usó conmigo cuando atacó Ehrenfest. Sin embargo, solo es efectivo cuando se inhala. Rosemine jadeó de nuevo. Las máscaras del Dieter, dijo. Me preguntaba por esas. ¿Tenemos suficientes? Pedí 300 y hasta ahora se han entregado 56. Con un suspiro aliviado, se hundió en su silla. Bien. ¿Deberíamos bordarlas con círculos mágicos protectores? ¿O quizás usar tinta invisible? Ferdinand rechazó la idea de la tinta. Es demasiado arriesgado. ¿Qué pasaría si tú o yo tocáramos una accidentalmente en el fragor de la batalla? Sus ojos cayeron al suelo. Es justo. Supongo que entonces bordado. Dame las máscaras que ya tienes y haré que mis sirvientes empiecen a trabajar en ellas. Yo también puedo hacer algunas durante el entrenamiento de madre. Bien, haré que te las entreguen en el castillo. ¿No vas a traerlas tú mismo? Estoy demasiado ocupado para hacer de asistente. Ella hizo un puchero y se negó a enderezar su rostro incluso bajo la mirada más severa de Ferdinand. ¿Acaso las había empleado tanto que se había vuelto inmune a ellas? Necesitaría cambiar de táctica en el futuro. En cualquier caso, gruñó, tendremos que distribuirlas en las provincias fronterizas. Después de todo, cualquier ataque pasaría por allí. Rosemine asintió. Y tenemos que dárselas a los actores clave aquí. Estoy segura de que Georgine se saltaría cualquier lucha en la frontera y vendría directamente por los cimientos. Es lo que yo haría. ¿Tienes otras contramedidas establecidas? Le contó que había hecho que sus artesanos investigaran la tela plateada y que Tully creía haber encontrado una manera de añadir metal a los hilos. O, como la tela, almohadilla ** acento circunflejo %. ¿Cómo qué? Es un tipo de tela. Básicamente, por lo que recuerdo, se golpea el metal hasta que esté lo más delgado y estrecho posible, y luego se enrolla alrededor del hilo que se está usando antes de tejerlo en la tela. Los emperadores solían usar telas hechas con oro y plata. Ferdinand se maldijo. Si la hubiera incluido antes, la investigación habría tenido un impulso significativo. Supongo que no sabes qué metal es el de la tela de Lancenave. Ella se encogió de hombros. Podría ser plata, platino o algo que solo existe en sus tierras. De cualquier manera, no creo que lo tengamos aquí, ya que todo estaba hecho con mana y el metal no tiene nada de mana. Adiós a su idea de replicarlo. Aún así, tenía cierta esperanza de que los plebeyos supieran más sobre metales y pudieran ayudarlo a localizar algunos que no tuvieran mana. Los caballeros también están entrenando con armas y escudos normales, por lo que podrán defenderse de los soldados de Lancenave si es necesario. Y después de Georgine, preguntó Rosemine. ¿Qué quieres decir? Ella resopló y le dirigió una mirada que decía, no estás engañando a nadie, excepto quizás a ti mismo. Quiero decir que Arensbach va a tener serias repercusiones si Georgine ataca, y es probable que la familia real no sea tan indulgente como Sylvester cuando se trata de castigo por asociación. Si alguien sobrevive, sería Leticia. Sí. Estoy segura de que lo has pensado, así que ¿cuál es tu plan? Suspirando profundamente, se golpeó la sien a un ritmo frenético. Verdaderamente no quería contarle esos planes. Por un lado, temía que ella los rechazara, y por otro, temía que ella lo rechazara a él. Con una mueca, se obligó a explicar.
Cuando tomaste los cimientos, te convertiste en Aubar en Spach. Sin embargo, como el ducado estaba involucrado en traición, lo transformamos en un nuevo ducado que llamaste Alejandría. Ella sonrió con una mirada soñadora en los ojos. Alejandría. La biblioteca más fabulosa jamás creada, con jardines, un zoológico y santuarios para las musas. Toda una ciudad biblioteca con tu taller conectado al lado. De repente, volvió en sí y negó con la cabeza. No me digas que planeas tomar el ducado de nuevo. Su corazón se detuvo. Sí, lo hago, contigo como Aud. Sus ojos se desorbitaron. Yo. ¿Por qué? Por muchas razones, dijo, una de las cuales es que como consorte no podría tomar otras esposas, y aunque tú podrías tomar más maridos, es lo suficientemente común que las mujeres rechacen a otros pretendientes como para que no te presionen a ello. Solo nosotros dos tenemos más que suficiente mana para manejar un mero ducado. Mero, se burló. Luego frunció el ceño mientras contemplaba lo que él dijo. Realmente no quiero que te cases con nadie más. Ni yo contigo, admitió, aunque lo aceptaría si tú eligieras hacerlo. Tuvo que forzar las palabras a través de su garganta que se cerraba. No hay posibilidad de eso, dijo ella, llenándolo de un cálido alivio. Además, no sé cómo funcionaría con otra pareja, considerando que ya estoy. Sus mejillas se tiñeron de un hermoso tono rojo mientras miraba a través de sus pestañas y luego de nuevo al suelo. Ya estoy teñida. El calor brotó en sus oídos mientras se alejaba de ella. Eso sí planteaba preguntas, pero no ninguna con la que quisiera experimentar. No debería haberle dado tanta satisfacción como le dio saber que ella estaba más o menos reclamada permanentemente por él. Tosió para despejar sus pensamientos intrusivos y dijo, también creo que serías más querida, ya que tienes una habilidad extraordinaria para atraer a la gente. Sea como sea, dijo ella, ¿crees de verdad que el Sent nos va a entregar un ducado mayor entero? No, dijo, pero si tomaras los cimientos mientras Georgine ataca Erenfest, es básicamente un díter de robo de tesoro, exclamó. Pero, ¿cómo puedo conseguir los cimientos sin la llave? A menos que sugieras que asaltemos el templo y se la robemos al alto obispo. ¿Y por qué no?, preguntó Ferdinand. Su alto obispo no es un noble, y no ofrecerá resistencia. ¿No estará el Aubar en Spach allí abajo custodiándolo?, preguntó. No. No creo que pudiera matarlo. No es necesario, se encogió de hombros. Georgine se encargará de eso por ti. Lo envenenó en el tejido anterior antes de comenzar sus preparativos finales. Imagino que hará lo mismo en este tejido. Cielos, ¿qué pasa con las mujeres de esta familia y el veneno? Ferdinand resopló. Es un favorito entre la nobleza, no solo en la familia de Sylvester. Ella inclinó la cabeza ante eso, y pudo ver la pregunta que no pronunciaba, ¿no es también tu familia? Sin embargo, solo Sylvester y sus hijos eran su familia. No podía ni quería reclamar a nadie más. ¿No podríamos simplemente cerrar la puerta fronteriza a Lancenave y ahorrarnos el dolor de cabeza?, preguntó. ¿Y revelar que alguien tiene el libro de Mestionora? Suspiró y cruzó los brazos. Es verdad. Negando con la cabeza, preguntó, hablando de eso, ¿qué hay de Wilfrid y Charlotte? Ella va a necesitar las tablillas después del ritual de protecciones divinas este invierno, hagas lo que hagas, pero ¿no crees que Wilfrid debería al menos obtener las dos últimas? Ferdinand se frotó la frente contra el dolor de cabeza que se estaba formando allí. Tenía la sensación de que ella seguiría adelante independientemente de lo que él dijera. Mejor controlar el descontrol que no podía detener. Si puedes hacerlo sin que te vean, bien. Ahora, hemos repasado los planes que tengo para el futuro. ¿Hay algo más que quieras discutir? ¿Quieres casarte conmigo tan pronto por Alejandría? Suspiró. Eso es parte, sí. ¿Así que sería una Aub menor de edad? Sí. ¿Cómo funcionará eso conmigo yendo a la Academia Real?, preguntó con una inclinación de cabeza. No estaré en casa para hacer nada que requiera, bueno, a la Aub. ¿No acabas de decir antes que tus colores coinciden con los míos?, preguntó, evitando usar la palabra teñida, especialmente dado lo cerca que se veía ahora de la madurez. Los cimientos no podrán distinguirnos, así que podré intervenir y actuar como Aub cuando no estés presente. Vaya, esta cosa del teñido permanente es muy conveniente, silbó. UMM, NE. Necesitaremos siquiera pociones de sincronización.
Su rostro enrojecido se volvió hacia el suelo mientras Ferdinand apartaba la mirada de ella, con los oídos ardiendo de nuevo mientras intentaba muy fuerte no pensar en para qué servían esas pociones. Quería darle una conferencia sobre mencionar esto con su prometido en lugar de con su madre, como era apropiado, pero entendía por qué no podía preguntarle a nadie más. Aún así, ¿por qué preguntar en absoluto? Pasarían años antes de que siquiera tuvieran que preocuparse por ello. ¡Qué muchacha tan descarada! No. Creo que no, murmuró. Oh. El silencio cayó sobre la habitación. Entonces, puede que necesites tomar mi nombre. ¿Qué? Gritó, casi saltando de su asiento. Ella se cubrió el rostro y ahogó un gemido avergonzado. Mira, soy una adolescente, y la última gran barrera para, ya sabes, esas cosas, ya no es un problema. En voz baja, murmuró, odio estos estúpidos, %, libra %. Pasándose una mano por el rostro, Ferdinand suspiró profundamente e intentó muy fuerte no seguir el camino donde sus palabras amenazaban con llevar sus pensamientos. Simplemente necesitamos dejar de reunirnos a solas, dijo. Espera, no podemos hacer eso, protestó. ¿Cómo vamos a hablar del libro o de nuestros planes o? Rosemine ladró. ¿De verdad esperas que pueda usar tu nombre como escudo de Chutzaria cuando necesito que uses el mío para el mismo propósito? Sus ojos se abrieron mientras se movía incómoda. Ahora no, por supuesto, suspiró, pero físicamente tendrás edad en menos de 2 años. Excepto por tu cabello y la longitud de tu falda, parecerás tener la edad adecuada. ¿Entiendes? No creía que hubiera luchado tanto en el tejido anterior, ya que Rosemine había sido inconsciente de todo lo relacionado con el romance o el invierno, pero si ella también luchaba, entonces no podía estar seguro de que su autocontrol resistiera la escarcha que se aproximaba. Había reprimido sus sentimientos inapropiados en el tejido anterior cuando las acciones de ella los provocaban, pero eso era posible porque ella no las había hecho con tal propósito en mente. Sin embargo, si ella hiciera esas cosas deliberadamente, imágenes de lo que había hecho después de haberla sacado de su habitación oculta cuando ella copió partes de su libro en la suya pasaron por su mente, haciéndole sentir una mezcla de vergüenza y la bendición de Brenguarme. La primera superaba con creces a la segunda, así que al menos no tenía que preocuparse por la prueba física de esa bendición. Yo, lo entiendo. He terminado de hablar de esto, dijo. ¿Hay algo más? ¿Vamos a contarle a Sylvester los planes de Georgine? Quiero decir, más allá de lo que ya le hemos contado. Sabe lo de la tela plateada y que permitirá a alguien cruzar las fronteras del ducado sin ser detectado. Le diré que sospechamos que es de Lancenave, así que probablemente estén trabajando juntos. Sin embargo, no sé cómo cambiarán sus planes con la muerte de Raublut. Él les ayudaba de alguna manera, ¿verdad? Ferdinand explicó la participación del hombre y ella expresó su alivio de que ya no estuviera en la ecuación, pero ¿era realmente el único acceso que tenían en la soberanía? Quizás Georgine tenga otro aliado. Se encogió de hombros. Es posible, pero no sabré nada hasta que investigue un poco más. Espero que la conferencia de archiduques de este año arroje algo útil. Guardaron silencio durante un tiempo. ¿Ferdinand? Sí. Todo irá bien, ¿verdad? En ese momento, parecía tan pequeña, tan vulnerable. Sus grandes ojos dorados traicionaban la debilidad que había estado ocultando, la incertidumbre de la seguridad de ella y de aquellos a quienes quería, el miedo a la batalla inminente. Extendió la mano y le acarició el cabello, dejando que sus dedos recorrieran el costado de su delicado rostro. Sí, dijo. Así lo haremos. De repente, ella agarró su mano y presionó su palma contra su mejilla, inclinándose hacia su tacto. Inmediatamente quiso pellizcar esa suave mejilla, pero la expresión en su rostro decía que necesitaba este poco de consuelo, así que resistió el impulso. En su lugar, esperó a que ella se saciara. Varios momentos después, ella soltó a regañadientes y él bajó la mano igualmente a regañadientes. Esa era mi última pregunta, dijo ella. Él asintió y luego se levantó, extendiendo la mano para ayudarla a ponerse de pie. Cuando salieron de la habitación oculta, el único que le dirigió una mirada de reproche fue Cornelius, pero el molesto caballero no podía decir nada después del anuncio de Sylvester, así que Ferdinand eligió ignorarlo.
Aún así, se sentía un poco culpable después de los pensamientos que había tenido, así que necesitaba distraerse. Después de despedirse de su prometida, regresó a su propiedad, donde todos los materiales de Dunkelfelger lo esperaban. Fue una larga y maravillosa noche de investigación. Sin embargo, la mañana siguiente fue otra historia. Por curiosidad, había abierto su libro de Mestionora para ver las partes de Rosemine. Solo para descubrir que la mayor parte faltaba. Entró en pánico. Era porque ella no había recuperado esos recuerdos, por lo que técnicamente no existían y, por lo tanto, no podían incluirse en el libro. Pero existían. Estaban dentro de su piedra Fai. Ese pensamiento lo hizo dudar. Seguro que no. Abrió el cajón de su escritorio y sacó la caja que contenía su piedra Fai. Tomando una respiración profunda, sostuvo la piedra en la palma de su mano. Nada cambió. Con un ceño fruncido y frustrado, presionó la piedra contra el libro. El mana se drenó de ella, llenando los espacios en blanco con texto. Entró en pánico por una nueva razón. Ahora que estos recuerdos existían en su libro, ¿existían también en el de Rosemine? ¿Reviviría su trauma y sería incapaz de volver a mirar piedras Fai u ordonances? Tendría que averiguarlo pronto. Mientras tanto, decidió leer rápidamente la parte de ella del libro. Encontró donde Eglantine y Anastasius la habían obligado a recorrer los santuarios, diciendo la primera que solo Ehrenfest sufriría y el segundo que su motivación era puramente hacer feliz a su esposa. A Eglantine podía entenderla. Su lógica era sólida. Sin embargo, Anastasius parecía estar mucho mejor sin la mujer a la que amaba. El necio parecía incapaz de tomar una decisión racional para evitar el camino de la muerte cuando ella estaba involucrada. Saltó unas páginas y se detuvo cuando vio su nombre. Le pregunté a Sylvester si podía escribir a Ferdinand y se mostró exasperado. Incluso después de todo, seguía pensando en Ferdinand. Se había preguntado por qué sus cartas se habían detenido tan abruptamente, pero tenía sentido, dado que ella mostraba más interés por él que por su propio prometido. Más interés por él. El calor floreció en su pecho y se extendió por todo su cuerpo. Ella podía decir que era puro amor familiar, pero a él no le importaba mientras no tuviera que ceder su puesto como su familia a otro hombre. Después de ver el amor y la consideración que Sylvester y Florencia mostraron a Wilfrid, realmente anhelaba tener a alguien en quien apoyarme, alguien con quien pudiera ser realmente vulnerable. En retrospectiva, probablemente me sentía tan sola como cuando pasé mi primer invierno en el templo. Rosemine suspiró, agarrando con más fuerza los bordes de su libro. La culpa lo oprimía mientras recordaba lo molesta que se había puesto cuando le dijo que tenía que quedarse en el templo durante el invierno, como la había privado de toda una temporada con su familia sin ofrecerle consuelo a cambio. Solo tenía 7 años y perdería a su familia tan pronto después. Los errores no terminaban allí. No le había dado a nadie que la apoyara en la sociedad noble. Solo había visto la ganancia a corto plazo de mantenerla en el templo, donde estaba más cómoda. Eso le había negado la oportunidad de construir una conexión más profunda con nadie más que con él mismo, y él aún había intentado mantenerla a distancia. Al menos esta vez tenía una mejor relación con los Lindbergh y su familia adoptiva. Esperaba sinceramente que no se hubiera sentido sola después de despertar de su jurebe. No queriendo leer más de lo que parecía ser un año de depresión, pasó a la parte anterior de su historia para leer más sobre su tiempo con su familia plebeya. Sin embargo, se pasó un poco y encontró entradas que describían su vida en el mundo de los sueños. Como era de esperar, la mayoría era sobre libros y bibliotecas, aunque había fascinantes fragmentos sobre diferentes inventos y comidas que no existían en Jürgen-Schmidt. La electricidad aún no intrigaba, pero también las ondas de radio, las computadoras e internet, aunque suponía que esto último era similar a tener el libro de Mestionora con la vasta cantidad de conocimiento que contenía. Sus descripciones de su familia y conocidos también atrajeron su atención. Su padre había muerto cuando ella era joven, dejándola sola con su madre. Aunque tenía pocos recuerdos de su padre, y por lo tanto pocos sentimientos, su crudo y doloroso arrepentimiento por priorizar los libros sobre su familia, por morir y dejar a su madre sola, lo desgarraba tanto como cuando había mirado sus recuerdos, aunque esta vez no lloró. Cuando buscó su causa de muerte, cerró el libro de golpe con un suspiro exasperado. Por supuesto que fue aplastada por libros. ¿Qué más esperaba? Fin del capítulo 64.
Capítulo 65, Conferencia de Archiduques, tercer año. Sylvester no había permitido que Ferdinand asistiera a la conferencia de archiduques, alegando que no quería dejar Ehrenfest indefenso dada la amenaza que suponía Georgine y que Karstedt cumplía el papel necesario por sí solo. Ferdinand logró convencerlo de que al menos llevara a Justus para fines de recopilación de información, así que seguiría obteniendo lo que necesitaba. Esta vez, no lo llamaron ni una sola vez, y eso lo ponía más nervioso y frustrado que si tuviera que viajar a la Academia Real todos los días. Durante la insoportable espera, primero confirmó que Rosemine no había obtenido las partes faltantes del libro de Mestionora cuando se poblaron en el suyo, por lo que envió una oración de agradecimiento a regañadientes a la diosa mezquina. Luego, pasó sus días dando clases particulares a Rosemine, Wilfrid y Charlotte para el curso de candidato a archiduque, pero cuando llegó al hechizo para destruir medallas, que Charlotte no pudo aprender, Rosemine palideció considerablemente. Todo candidato a archiduque necesita saber esto, le dijo, aunque en silencio añadió, tú especialmente, ya que serás la Aoba Alejandría. Ella apretó los labios en una línea tensa, pero asintió y se obligó a seguir la lección. Sus ojos decían todo el tiempo, espero no tener que usar este hechizo nunca, jamás. Desafortunadamente, lo haría contra los traidores y aquellos de Lancenave que tuvieran medallas registradas. Sin embargo, no le diría eso. No había razón para tener eso sobre su cabeza durante un periodo de tiempo indeterminado. El resto del tiempo lo dedicó a preparar balas y pociones de rejuvenecimiento hechas con pequeños frutos Blenrus de su árbol adolescente, a realizar experimentos y a intentar germinar la fruta Flammersung. Al final de la conferencia, descubrieron que tenían que plantar la fruta entera, no solo las semillas, y que crecía más fuerte si se dejaba la piel intacta. También prefería agua tibia, lo que sería molesto en invierno, pero era un pequeño precio a pagar por un ingrediente tan valioso. Cuando Sylvester regresó, caminaba con la cabeza en alto, la espalda recta y expresión severa, proyectando toda la gravedad de un aub de un ducado de alto rango. Hizo que todos se reunieran en su despacho como de costumbre y aplaudió diciendo, tengo varios anuncios. Primero, ahora estamos clasificados en sexto lugar. Arensbach está oficialmente por debajo de nosotros en séptimo lugar. La habitación estalló en vítores mientras Rosemine y Ferdinand intercambiaban una mirada significativa. Parecía que ninguno de los dos podía adivinar si esto haría que Georgine acelerara sus planes o sufriera graves reveses que le impidieran invadir. Como pueden imaginar, Arensbach no está precisamente contento con estos resultados, dijo Sylvester, así que estudiantes, estad alerta cuando regreséis a la academia. Este ascenso en el rango conlleva costes, por supuesto. Tendremos que enviar más nobles a la soberanía. Como sabéis, ya tenemos una población baja, así que tomaré a los hijos de la antigua facción de Verónica con mana adecuado del templo y los bautizaré como su tutor. Esto causó un revuelo que tardó varios momentos en sofocarse. Sé que son hijos de criminales, pero simplemente no podemos seguir dejando a tantos niños con tanto potencial en el templo cuando necesitamos desesperadamente nobles, especialmente después de perder tantos por la purga y más por la soberanía próximamente. Ya hay varios caballeros allí, así que tendremos que centrarnos en eruditos que quieran ir. En cuanto a las herramientas mágicas, Ferdinand, Rosemine, si proporciono los fondos y los materiales, ¿podríais preparar las herramientas que los niños necesitarán? Sí, Aub, dijeron al mismo tiempo. Ferdinand tuvo que ocultar activamente su alegría por la orden, contento de tener otra oportunidad de preparar pociones con su prometida. Esta vez, no tendría que enviarla lejos como en Dunkelfelger. Ahora, continuó Sylvester, hemos cerrado acuerdos comerciales con la soberanía, Klassenberg, Dunkelfelger y Drewanchel, así que recibiremos a varios de sus comerciantes este verano. Rosemine, más tarde repasaré qué productos tuvieron más interés. También cerramos acuerdos sobre los planos de las bombas de mano, y estas negociaciones sentarán las bases para cualquier otro plano que vendamos en el futuro. Buen trabajo con las prenegociaciones, Rosemine. Muchísimas gracias por el elogio, dijo ella, con su sonrisa noble iluminándose. Nuestras tendencias se están extendiendo como la pólvora por todo el país, así que podemos esperar una demanda cada vez mayor de los productos exhibidos en la academia. Rosemine, confío en que te encargues de difundir esa información a nuestros comerciantes. Sí, Aub. Ahora, conversaciones sobre matrimonios. Primero, no hay noticias sobre el pretendiente de Detlinde, aunque el Aub Arensbach mostró poca o ninguna preocupación al respecto.
Drewanchel está ejerciendo cada vez más presión para que aceptemos a uno de sus candidatos a archiduque como prometido de Charlotte, mientras que el heredero de Dunkelfelger sigue buscando hacerla su primera esposa. También tuvimos varios Aups que expresaron que tenían nobles que querían casarse con nuestro ducado. Por lo tanto, si alguien recibe propuestas en la Academia Real, debe enviar un mensaje de inmediato para que podamos determinar si es un partido aceptable. No podemos permitirnos desaprovechar oportunidades para aumentar nuestra población, pero no arriesgaré nuestra seguridad para hacerlo. La familia real celebró un ritual de dedicación con todos los Aups y sus cónyuges participando al final de la conferencia, con la promesa de que los participantes podrían volver a realizar el ritual de protecciones divinas. Los ducados perdedores irán primero, y finalmente, Klassenberg ha impulsado la realización de una investigación conjunta con nosotros sobre rituales de dedicación. Aunque difícilmente se puede llamar investigación, ya que los adultos están tan involucrados, también es primordial explorar todas y cada una de las vías para aumentar el mana o la eficiencia del mana de todos. Por lo tanto, esta investigación se llevará a cabo durante el próximo año, pero Klassenberg asumirá todos los costes, la soberanía proporcionará los materiales e instrumentos necesarios, y nuestros candidatos a archiduque dirigirán los rituales. Frembeltag también quiere realizar una investigación sobre los candidatos a archiduque que donan mana a sus ducados a través de ceremonias religiosas, pero si eso ocurre o no, así como los detalles, lo decidirán los estudiantes. Los adultos no participarán en absoluto. Eso es todo en cuanto a los anuncios. Todos, excepto la familia archiducal, salgan. Después de que se despejó la habitación, Sylvester suspiró y se recostó en su silla, con los hombros y el rostro relajándose. Vaya, qué conferencia. Pensé que Georgine me iba a asesinar con la mirada cuando anunciaron nuestro nuevo rango. Ferdinand y Rosemine intercambiaron otra mirada. Esa ira podría acelerar su cronograma. Necesitaban empezar a prepararse de inmediato. Ahora, Charlotte, te di una lista de pretendientes para considerar el año pasado, y este año Drewanchel presionaba para que un muchacho llamado Alaric fuera tu prometido. ¿Has tomado alguna decisión? Ella se puso una mano en la mejilla y bajó la mirada. Temo que no, pero me gustaría hablar de esto con madre. Florencia le dedicó una sonrisa suave. Por supuesto. Podemos reunirnos para una larga discusión dentro de 3 días. Odio presionarte, dijo Sylvester, pero nuestro nuevo rango solo va a atraer a más gente presionando por tu compromiso. No podré rechazar a Drewanchel el año que viene, así que debes decidirte pronto. Sí, padre. Repasaron algunos asuntos menores antes de que Sylvester despidiera a los niños. Luego, miró a Ferdinand y dijo, algo me parece extraño en este asunto de Arensbach. Él asintió. Estoy de acuerdo. Hay varias cosas preocupantes. Primero, aunque Detlinde ya es mayor de edad y heredará el puesto de Aup si su padre muere antes de que Leticia alcance la mayoría de edad, no tiene pretendiente y sin embargo, no están preocupados. Mi inteligencia sugería que el Aup Arensbach estaba solicitando un partido a Drewanchel a principios de primavera. Entonces, ¿cuál es su plan?, preguntó Sylvester. No pueden permitirse dejarla sin compromiso cuando su verdadero heredero ni siquiera comenzará en la academia hasta el invierno siguiente. ¿Crees que van a adoptar a un archinoble y hacer que asista fuera de temporada para completar los cursos de candidato a archiduque? Esa es una posibilidad, dijo Ferdinand, golpeándose la sien. Ciertamente no conocía a todos los archinobles de Arensbach, pero al menos sabía de ellos, y no podía determinar a qué hijo decidiría el Aup casar con su inútil hija. Quizás al hijo del comandante de caballeros. Sin embargo, entraba en su 4º año, así que pasarían al menos 3 años más antes de que pudieran casarse. Quizás a uno de los hijos de los antiguos asistentes de Ferdinand. Recordaba que uno de ellos tenía un hijo que debería estar entrando en su 5º año y no tendría pareja hasta el próximo invierno. Sylvester suspiró y se rascó la nuca. ¿Qué significa todo esto para los planes de Georgine? Cuando Ferdinand miró a Florencia, su hermano mayor hizo un gesto despreocupado con la mano. Ella lo sabe. Es mi esposa y defenderá el ducado conmigo. Florencia asintió con rostro solemne. Fue entonces cuando Ferdinand recordó que ella había estado embarazada en esta época en el tejido anterior. La nueva actitud de Sylvester le había hecho tomar precauciones para no embarazar a su esposa esta vez. ¿El cambio en el momento de la purga había afectado esa parte de su relación?
De cualquier manera, parecía que seguían unidos, así que dudaba que estuvieran en desacuerdo. Hubiera sido un momento terrible para un bebé de todos modos. Con un suspiro, Ferdinand dijo, no sé exactamente cuándo planea atacar ahora. Hay demasiadas incógnitas. Por un lado, ¿cómo ha aumentado su suministro de mana de repente? Por otro, ¿cuáles son sus planes con Detlinde? ¿Cuál es su relación actual con Lancenave? ¿Cuánta tela plateada han obtenido? ¿Qué ha contenido su mano hasta ahora? Independientemente de las respuestas, debemos empezar a prepararnos para una invasión. Tengo casi un tercio de las máscaras que pedí para bloquear el veneno transportado por el aire, y Rosemine y sus sirvientes las están bordando con círculos mágicos protectores. La Orden de Caballeros ya está entrenando con armas tradicionales que cortarán la tela plateada. Necesitamos centrar nuestra atención en otras defensas, como preparar las provincias fronterizas, preparar armas y establecer trampas. Sylvester asintió. Sí, te dejaré esa parte a ti como comandante de caballeros. Yo me encargaré de reforzar las defensas conectadas a la magia de los cimientos. Florencia, tú encárgate de los fondos y de difundir la información de una manera que no cause pánico ni alerte a nuestros enemigos. Vamos a tener un verano muy ocupado. Más tarde esa noche, Ferdinand recibió el informe de Justus. Como era de esperar, Arensbach albergaba bastante resentimiento hacia Ehrenfest, lo que le llevó a creer que no atacarían solo con tropas de Lancenave esta vez. Su princesa fue rechazada de nuevo, pero no pareció causar ningún revuelo real entre los sirvientes. Nadie sabía ni hablaba de cómo Arensbach estaba obteniendo más mana, pero aparentemente aún no se extendía a Berkestock. Eso le hizo dudar. Berkestock constituía una gran parte de la base de apoyo de Georgine. ¿Qué la había llevado a abandonarla? Justus tenía mucho que decir sobre Anastasius. Aparentemente, había defendido la idea de realizar un ritual de dedicación en la conferencia de archiduques y había tenido la idea de Rosemine. También intervino en segundo plano con Klassenberg, asegurándose de que ellos asumieran el coste de la investigación conjunta para no imponer una carga indebida a Ehrenfest. Ferdinand comenzó a preocuparse por las consecuencias que este evidente favoritismo tendría para el ducado. La única otra noticia relacionada con la familia real era el descontento de Eglantine porque Adolfine no había localizado la información que buscaba en el archivo subterráneo. Solo podía suponer que eso significaba que aún no había encontrado todos los santuarios, o que no estaba segura de qué hacer con el círculo mágico en el cielo. ¿No había ido ella misma a la biblioteca o al archivo subterráneo? ¡Qué pregunta tan tonta! Si la familia real hubiera estado visitando la biblioteca, el país no estaría lidiando con la mitad de los problemas que enfrenta. Con todo este malestar, dijo Ferdinand, me siento cada vez más incómodo enviando a Rosemine a la Academia Real sin archicaballeros. Aunque ha tomado a Nicolaus como caballero guardia contra el consejo de su hermano, solo es un estudiante de primer año. También había estado en contra de que lo tomara a su servicio, ya que el muchacho era talentoso, grande para su edad y criado por una mujer que hacía el trabajo sucio de Verónica, pero ella era mucho más fuerte en este tejido y podía derribar al Stilaut, por lo que finalmente concedió que un caballero aprendiz de primer año ofrecería poco peligro para ella, especialmente con su plétora de amuletos. El muchacho era extremadamente respetuoso con ella y parecía verla como una verdadera hermana mayor, aunque el sentimiento no se extendía a sus hermanos. ¿Mi señor? La voz de Henrik interrumpió los pensamientos de Ferdinand. ¿Qué ocurre?, preguntó. El asistente bajó la mirada y dijo, la señora Rosemine puede que no esté tan falta de archicaballeros este invierno como se pensaba. Ferdinand entrecerró los ojos. Explica. Anne-Eliese está llevando la carga de Gedud. Sus pensamientos se congelaron. Tras varios momentos, finalmente encontró las palabras para preguntar, ¿tu atado de estrellas es este verano, no es así? Sí, mi señor. Entonces, ¿cómo? Henrik apartó la mirada, con el rostro sonrojado. Justo se tapó la boca con la mano para contener la risa, por todo lo que servía. Finalmente, se controló lo suficiente para decir, mi señor, esto ocurre con más frecuencia de lo que se cree, especialmente porque los niños no son conocidos por el público en general hasta su bautizo. Ferdinand suspiró y se presionó un dedo contra la frente. Naturalmente, una pareja de Med nobles no tendría un séquito de sirvientes vigilando cada uno de sus movimientos desde el amanecer hasta el anochecer, por lo que probablemente tenían más que suficientes oportunidades.
¿Cuándo visitará en Trinduje? Calculamos que entre mediados y finales de otoño. Suspiró de nuevo. Apenas una temporada entera. ¿No será evidente lo que ocurrió cuando seáis elevados al estatus de archinoble tan pronto después de vuestro atado de estrellas? Henrik se frotó el brazo incómodo y murmuró: bueno, mi señor, dijo Edgard, dando un paso adelante, esto significará que Matías será un archinoble este invierno. Creo que cualquier cantidad de vergüenza vale el aumento de protección que ganará Rosemine. Aunque eso era cierto hasta cierto punto, habría susurros de que no tenía control sobre sus sirvientes y podría llevar a que especularan sobre él y Rosemine. Sus viajes sin supervisión a sus habitaciones ocultas no ayudarían. Quizás debería considerar instalar círculos de transporte en sus habitaciones ocultas después de todo. Fin del capítulo 65. Capítulo 66. Historia paralela, amor o ambición. Todo empezó con la mirada en sus ojos cuando se arrodilló ante mí, contemplándome mientras mi bendición llovía sobre él y los caballeros aprendices de su ducado. Ya había tenido pretendientes que me habían hecho avances. Ya había tenido hermanas que habían hecho avances por sus hermanos pequeños. Pero nunca me habían mirado así, como si Esterrat adornara mi cabello con estrellas y la diosa de la luz hiciera brillar la luna desde mis ojos. Después de nuestra partida de Dieter, en la que mi hermana mayor lo avergonzó tan completamente, el señor Lestilaut se acercó a mí con la petición más extraña. Quería que usara mi escape para atarlo. Al principio, pensé que era uno de esos de los que madre y la señora Elvira me habían advertido, pero simplemente quería probar mi fuerza contra la suya, ya que mi detección de mana aún no se había desarrollado. Pudo liberarse. Apenas. Me dio una satisfacción infinita saber que el Lauberenfest presumiría de más mana que el Hauptdunkelfelger cuando yo heredara el asiento de mi padre. Sin embargo, el señor Lestilaut parecía satisfecho por una razón diferente. Empezó desafiándome a una revancha, asegurándose de dejar claro que no podían recuperar a Annelore, pero que aún podía ganarme a mí. Era halagador, supongo, que un hombre como él deseara cortejarme, pero no me entusiasmaba que me trataran como un trofeo. Annelore aceptó la posición porque quiso. Yo, sin embargo, no tenía ningún deseo de casarme fuera de Ehrenfest. Después de rechazarlo por segunda vez, cambió de táctica, como es la costumbre de Dunkelfelger. Empezó a enviarme cartas, pidiendo más información sobre mí, qué me gustaba, qué no me gustaba, cuáles eran mis esperanzas para el futuro. Respondí, por supuesto, como era necesario para mantener una relación positiva con el futuro Aub, y pedí lo mismo a cambio para ser cortés. Sabía que era un artista por las ilustraciones que hizo para el libro de Raderick. Lo que no sabía era lo apasionado que era realmente por ello. Amaba tanto el arte que, cuando recuperó sus protecciones, Kuntseal estaba entre las que había obtenido, junto con otra de la que se sentía demasiado avergonzado para presumir, aunque sospechaba que era Bloanfa. Era tan audaz por fuera y tan tímido con las cosas más tontas. Era todo lo contrario de su hermana pequeña. Pronto me encontré esperando con ansia sus cartas. Siempre incluían algún que otro garabato que podía imaginarlo dibujando distraídamente mientras pensaba en qué más escribir. El solo pensamiento siempre me arrancaba una sonrisa. Luego me preguntó si podía escoltarme a mis reuniones de té, y no supe cómo negarme. Mientras caminábamos, charlábamos sobre esto y aquello, a veces sobre nuestros hermanos, a veces sobre nuestros hogares, la mayoría de las veces sobre nada en absoluto. Casi nunca sonreía durante estos paseos, pero podía notar que disfrutaba. ¿Por qué otra razón se tomaría la molestia de escoltarme, especialmente cuando tenía una prometida en otra parte de la academia? Sin embargo, estos paseos eran un tormento para mi corazón. Cada vez que salía del dormitorio, sus ojos se iluminaban como lo hicieron la noche en que le di la bendición de Engrid. Cuando nos separábamos, se volvían melancólicos, empeorando con cada día que pasaba. ¿Cómo se suponía que debía sentirme ante eso? Tenía que endurecer mi corazón contra él, sabiendo que no podía hacer nada más que ofrecerle ser su aliada cuando me convirtiera en la Auberenfest. Él no renunciaría a su puesto por mí, ¿cómo podía pedirme a mí que renunciara al mío por él? En la ceremonia de graduación, me miró con tal anhelo que tuve que apartar la mirada, solo para encontrarme cara a cara con el señor Ortin. Se sonrojó y finalmente me devolvió la sonrisa, pero solo estaba avergonzado.
La yuxtaposición entre su reacción y la del señor Lestilaut solo sirvió para hacer que mi pecho sintiera que se derrumbaba sobre sí mismo. Fue en ese momento que me di cuenta de que, hiciera lo que hiciera, sería infeliz hasta cierto punto. Liebesquilfe era una diosa cruel. Había considerado a los chicos de la lista de mi padre. Incluso había considerado a chicos no incluidos en la lista, como el señor Alaric de Dreguanchel. En algún momento, me di cuenta de que había empezado a compararlos con el señor Lestilaut. Por supuesto, los chicos aún eran jóvenes y tenían el potencial de convertirse en alguien incluso más grande que él, así que sabía que solo necesitaba esperar. Eso era lo que pensaba, al menos, hasta el día siguiente en que subió al escenario vestido como el dios de la oscuridad. Mientras giraba, con sus movimientos poderosos y sus líneas gráciles, solo podía pensar en una palabra: perfección. No pude evitar imaginarlo como mi dios de la oscuridad, cubriéndome con su capa. ¿Cómo podía un hombre ser tan fuerte, tan audaz, tan delicado y tan hermoso al mismo tiempo? Por primera vez en mi vida, me sorprendí pensando, ojalá no fuera a hacer la Auberenfest. Fue una noción fugaz, un pensamiento intrusivo que no se alineaba con mis verdaderos deseos. Sin embargo, me sacudió hasta lo más profundo. Esa noche, me envió un pequeño paquete. Contenía una carta en la que expresaba su pesar por graduarse y, por lo tanto, no poder verme el año siguiente, que disfrutaba del tiempo que pasaba conmigo y que quería mantener el contacto, junto con varias cartas mágicas que pretendía que usara para responderle mientras estuviéramos separados. Debajo de ellas había una pintura que me robó el aliento. Estaba concebida para ser su visión de mí mientras se arrodillaba y veía la bendición llover. Era mucho más hermosa que en persona, y la luz de la bendición me envolvía en un resplandor etéreo y hermoso. En el reverso, había escrito: a mi diosa de la luz, mi diosa de la guerra, mi valquiria. Acababa de leer la historia de las valquirias del libro que Annelore había prestado a mi hermana. Eran mensajeras de Angriv, veneradas en Dunkelfelger como poderosas guerreras en las que sus mujeres se inspiraban. Las lágrimas corrieron por mi rostro mientras maldecía la volubilidad de Liebesquilfe. La primera de sus cartas llegó ni siquiera una semana después de mi regreso a Ehrenfest. Hablaba de su hogar, de cómo la tierra era abundante, de cómo sus perros se alegraban de verlo en casa, y de lo solo que se sentía sabiendo que solo me vería en el torneo interducado y quizás en el futuro en la conferencia de archiduques. Le conté sobre Ehrenfest a mi vez, de cómo la nieve aún cubría el suelo, de cómo los nobles no se irían a casa hasta después de la fiesta que celebraba la primavera, y de cómo echaría de menos tener a alguien que me escoltara en la Academia Real el año siguiente. La siguiente carta hablaba de las reformas del templo que Dunkelfelger estaba implementando, y lo felicité por la iniciativa y le di consejos basados en nuestro propio templo. La siguiente lamentaba que, aunque mi hermana y mi hermano pudieron ir a Dunkelfelger, yo me había quedado en casa. Lamentaba no poder mostrarme su tierra natal, y prácticamente podía leer las palabras que había dejado sin escribir: quizás podría haberte convencido de que también la hicieras tu tierra natal. Volvió a escribir después de que mis hermanos se fueran, y esta vez incluía otra pintura, esta vez de mí sosteniendo la lanza de Leidenschaft hacia el espectador mientras chisporroteaba con mana. Así me había visto en momentos antes de que yo destruyera su escudo negro. De nuevo, era hermosa a sus ojos, una diosa que descendía al campo de batalla. Por supuesto, nunca podría estar a la altura de su imagen, pero me conmovía saber que alguien pudiera verme así. Siempre me habían dicho que era adorable, pero nunca había sido hermosa como la diosa de la luz lo era para su dios de la oscuridad. Nuestra correspondencia continuó hasta la conferencia de archiduques. Probablemente estaba ocupado supliendo la ausencia de su padre, igual que yo estaba casi abrumada suministrando mana a los cimientos y aprendiendo el material del curso de candidato a archiduque bajo la tutela de tío. Cuando padre regresó, anunció que mi mano seguía siendo solicitada con entusiasmo y que Dreguanchel proponía a Alaric. Había llegado a conocerlo un poco durante el proyecto de investigación conjunta y aunque su entusiasmo era entrañable, no me causó una impresión muy fuerte. Sin embargo, padre me había dado un plazo que temía que no me dejara tiempo para conocerlo mejor. Incluso si tuviera el tiempo, lo que decía sobre el señor Lestilaut consumía mis pensamientos hasta el punto de que apenas podía recordar el nombre del otro muchacho. Todavía me pedía. Incluso ahora. Esas palabras desterraron a Gebornung y convocaron las tormentas de Verdrena dentro de mí. Por muy conmovida que estuviera de que todavía me quisiera, de que siguiera pensando en mí incluso ahora, me resentía de que supiera que estaba compitiendo por el puesto de Au, y sin embargo,
Todavía quería que renunciara a mis ambiciones por él. No fue sin un gran esfuerzo que guardé silencio hasta que por fin me reuní con mi madre para tomar el té. Después de los saludos preliminares, pedí permiso para levantar una barrera de bloqueo de sonido. Luego, dije, madre, no bailaré con Gran Maratur. Siento que estoy ante una elección imposible y que, sea cual sea la respuesta que elija, siempre dudaré de ella. Madre dejó su taza de té y me prestó toda su atención. ¿Entre quiénes estás eligiendo, Charlotte? Entre el señor Lestilaut y el candidato a archiduque de Drewanchel, admití con un suspiro culpable. Vaya, creo que el hecho de que ni siquiera hayas mencionado el nombre del otro muchacho debería decirte todo lo que necesitas saber, dijo madre con una dulce sonrisa. Negué con la cabeza y miré mi reflejo roto en las ondas de mi té. No es tan sencillo. Aunque ciertamente estoy conmovida por el señor Lestilaut, no puedo casarme con él y ser la Auberenfest. He sido la favorita para heredar desde poco después de mi bautizo. Es para lo que he estado estudiando y trabajando incansablemente. Es para lo que todos me han estado entrenando. No quiero abandonar eso por los juegos de Liebeskilfe. Ya veo, dijo ella, bajando la mirada con simpatía mientras daba un sorbo a su té. Tras varios momentos, dijo, si te conviertes en Aub, tendrás que depender mucho de tu esposo, especialmente cuando lleves la carga de Gedud. El candidato a archiduque de Drewanchel es alguien en quien puedas confiar durante esos meses en que no puedas dar mana adecuado a los cimientos. No estoy segura, dije, todavía mirando mi taza de té. No hablé con él a menudo, y no sentí la necesidad de profundizar mi vínculo con él, ya que Wilfrid ya había construido una fuerte conexión con Drewanchel a través de Ortin, que es el favorito para ser el próximo Ob Drewanchel. Puedo esforzarme más en acercarme a él este invierno, pero mi decisión debe tomarse antes de la próxima conferencia de archiduques, o la tomarán por mí. Temo que posponerlo casi un año no hará las cosas más fáciles. De hecho, puede que me encierre en una única opción, que no es ninguna opción en absoluto. Madre se puso la mano en la mejilla y suspiró. Es bastante injusto que tengas que decidir sobre tu pareja tan pronto, pero parece que es la norma para mis hijos. Rosemine estaba comprometida antes de empezar a asistir a la Academia Real, y Wilfrid acaba de terminar su tercer año y ya tiene 2 prometidas. No me sorprendería que Sylvester anunciara el compromiso de Melchior mañana al ritmo que van las cosas. Eso me arrancó una risita, pero se apagó rápidamente mientras el peso de mi futuro volvía a oprimirme. Si me caso con el señor Lestilaut, temo que me volveré amargada por tener que renunciar a lo que he estado persiguiendo toda mi vida. Me estaré negando a mí misma por el bien de un hombre. Si me caso con el señor Alaric, siempre lo compararé con el señor Lestilaut y me preguntaré si podría haber sido más feliz con él. Temo que nunca abriré mi corazón al señor Alaric, ni lo haré feliz a él. Nuestro matrimonio sería algo que soportar, no un consuelo. Sin embargo, tendré lo que he estado buscando toda mi vida. Llevándose una mano al pecho, madre miró al cielo y suspiró. Parecía como si estuviera ofreciendo una oración a los dioses pidiendo guía y gracia. Charlotte, parece que debes decidir entre el amor y la ambición. Es una pregunta que muchas mujeres enfrentan, y si les preguntas si se arrepintieron de la decisión que tomaron, obtendrías respuestas de todo tipo. Nadie puede decir realmente que les hará felices en el futuro, ya que las circunstancias cambian y nosotros también. ¿Qué es más importante para ti, Charlotte? ¿El amor o la ambición? Yo, apretando mi taza de té con manos enrojecidas, cerré los ojos y busqué dentro de mí. Al final de la reunión de té, no estaba más cerca de una respuesta. Fin del capítulo 65. Capítulo 66, Historia paralela, amor o ambición. Todo empezó con la mirada en sus ojos cuando se arrodilló ante mí, contemplándome mientras mi bendición llovía sobre él y los caballeros aprendices de su ducado. Ya había tenido pretendientes que me habían hecho avances. Ya había tenido hermanas que habían hecho avances por sus hermanos pequeños. Pero nunca me habían mirado así, como si Esterrat adornara mi cabello con estrellas y la diosa de la luz hiciera brillar la luna desde mis ojos. Después de nuestra partida de Dieter, en la que mi hermana mayor lo avergonzó tan completamente, el señor Lestilaut se acercó a mí con la petición más extraña. Quería que usara mi escape para atarlo. Al principio, pensé que era uno de esos de los que madre y la señora Elvira me habían advertido, pero simplemente quería probar mi fuerza contra la suya, ya que mi detección de mana aún no se había desarrollado.
pudo liberarse. Apenas. Me dio una satisfacción infinita saber que el Lauberenfest presumiría de más mana que el Hauptdunkelfelger cuando yo heredara el asiento de mi padre. Sin embargo, el señor Lestilaut parecía satisfecho por una razón diferente. Empezó desafiándome a una revancha, asegurándose de dejar claro que no podían recuperar a Annelore, pero que aún podía ganarme a mí. Era halagador, supongo, que un hombre como él deseara cortejarme, pero no me entusiasmaba que me trataran como un trofeo. Annelore aceptó la posición porque quiso. Yo, sin embargo, no tenía ningún deseo de casarme fuera de Ehrenfest. Después de rechazarlo por segunda vez, cambió de táctica, como es la costumbre de Dunkelfelger. Empezó a enviarme cartas, pidiendo más información sobre mí, qué me gustaba, qué no me gustaba, cuáles eran mis esperanzas para el futuro. Respondí, por supuesto, como era necesario para mantener una relación positiva con el futuro Au, y pedí lo mismo a cambio para ser cortés. Sabía que era un artista por las ilustraciones que hizo para el libro de Raderick. Lo que no sabía era lo apasionado que era realmente por ello. Amaba tanto el arte que, cuando recuperó sus protecciones, Kuntseal estaba entre las que había obtenido, junto con otra de la que se sentía demasiado avergonzado para presumir, aunque sospechaba que era Bloemfa. Era tan audaz por fuera y tan tímido con las cosas más tontas. Era todo lo contrario de su hermana pequeña. Pronto me encontré esperando con ansia sus cartas. Siempre incluían algún que otro garabato que podía imaginarlo dibujando distraídamente mientras pensaba en qué más escribir. El solo pensamiento siempre me arrancaba una sonrisa. Luego me preguntó si podía escoltarme a mis reuniones de té, y no supe cómo negarme. Mientras caminábamos, charlábamos sobre esto y aquello, a veces sobre nuestros hermanos, a veces sobre nuestros hogares, la mayoría de las veces sobre nada en absoluto. Casi nunca sonreía durante estos paseos, pero podía notar que disfrutaba. ¿Por qué otra razón se tomaría la molestia de escoltarme, especialmente cuando tenía una prometida en otra parte de la academia? Sin embargo, estos paseos eran un tormento para mi corazón. Cada vez que salía del dormitorio, sus ojos se iluminaban como lo hicieron la noche en que le di la bendición de Angrid. Cuando nos separábamos, se volvían melancólicos, empeorando con cada día que pasaba. ¿Cómo se suponía que debía sentirme ante eso? Tenía que endurecer mi corazón contra él, sabiendo que no podía hacer nada más que ofrecerle ser su aliada cuando me convirtiera en la Lauberenfest. Él no renunciaría a su puesto por mí, ¿cómo podía pedirme a mí que renunciara al mío por él? En la ceremonia de graduación, me miró con tal anhelo que tuve que apartar la mirada, solo para encontrarme cara a cara con el señor Ortin. Se sonrojó y finalmente me devolvió la sonrisa, pero solo estaba avergonzado. La yuxtaposición entre su reacción y la del señor Lestilaut solo sirvió para hacer que mi pecho sintiera que se derrumbaba sobre sí mismo. Fue en ese momento que me di cuenta de que, hiciera lo que hiciera, sería infeliz hasta cierto punto. Liebeskilfe era una diosa cruel. Había considerado a los chicos de la lista de mi padre. Incluso había considerado a chicos no incluidos en la lista, como el señor Alaric de Drewanchel. En algún momento, me di cuenta de que había empezado a compararlos con el señor Lestilaut. Por supuesto, los chicos aún eran jóvenes y tenían el potencial de convertirse en alguien incluso más grande que él, así que sabía que solo necesitaba esperar. Eso era lo que pensaba, al menos, hasta el día siguiente en que subió al escenario vestido como el dios de la oscuridad. Mientras giraba, con sus movimientos poderosos y sus líneas gráciles, solo podía pensar en una palabra: perfección. No pude evitar imaginarlo como mi dios de la oscuridad, cubriéndome con su capa. ¿Cómo podía un hombre ser tan fuerte, tan audaz, tan delicado y tan hermoso al mismo tiempo? Por primera vez en mi vida, me sorprendí pensando, ojalá no fuera a ser la Lauberenfest. Fue una noción fugaz, un pensamiento intrusivo que no se alineaba con mis verdaderos deseos. Sin embargo, me sacudió hasta lo más profundo. Esa noche, me envió un pequeño paquete. Contenía una carta en la que expresaba su pesar por graduarse y, por lo tanto, no poder verme el año siguiente, que disfrutaba del tiempo que pasaba conmigo y que quería mantener el contacto, junto con varias cartas mágicas que pretendía que usara para responderle mientras estuviéramos separados. Debajo de ellas había una pintura que me robó el aliento. Estaba concebida para ser su visión de mí mientras se arrodillaba y veía la bendición llover. Era mucho más hermosa que en persona, y la luz de la bendición me envolvía en un resplandor etéreo y hermoso.
En el reverso, había escrito, a mi diosa de la luz, mi diosa de la guerra, mi valquiria. Acababa de leer la historia de las valquirias del libro que Annelore había prestado a mi hermana. Eran mensajeras de Angrid, veneradas en Dunkelfelger como poderosas guerreras en las que sus mujeres se inspiraban. Las lágrimas corrieron por mi rostro mientras maldecía la volubilidad de Liebeskilfe. La primera de sus cartas llegó ni siquiera una semana después de mi regreso a Ehrenfest. Hablaba de su hogar, de cómo la tierra era abundante, de cómo sus perros se alegraban de verlo en casa, y de lo solo que se sentía sabiendo que solo me vería en el torneo interducado y quizás en el futuro en la conferencia de archiduques. Le conté sobre Ehrenfest a mi vez, de cómo la nieve aún cubría el suelo, de cómo los nobles no se irían a casa hasta después de la fiesta que celebraba la primavera, y de cómo echaría de menos tener a alguien que me escoltara en la Academia Real el año siguiente. La siguiente carta hablaba de las reformas del templo que Dunkelfelger estaba implementando, y lo felicité por la iniciativa y le di consejos basados en nuestro propio templo. La siguiente lamentaba que, aunque mi hermana y mi hermano pudieron ir a Dunkelfelger, yo me había quedado en casa. Lamentaba no poder mostrarme su tierra natal, y prácticamente podía leer las palabras que había dejado sin escribir. Quizás podría haberte convencido de que también la hicieras tu tierra natal. Volvió a escribir después de que mis hermanos se fueran, y esta vez incluía otra pintura, esta vez de mí sosteniendo la lanza de Leidenschaft hacia el espectador mientras chisporroteaba con mana. Así me había visto en momentos antes de que yo destruyera su escudo negro. De nuevo, era hermosa a sus ojos, una diosa que descendía al campo de batalla. Por supuesto, nunca podría estar a la altura de su imagen, pero me conmovía saber que alguien pudiera verme así. Siempre me habían dicho que era adorable, pero nunca había sido hermosa como la diosa de la luz lo era para su dios de la oscuridad. Nuestra correspondencia continuó hasta la conferencia de archiduques. Probablemente estaba ocupado supliendo la ausencia de su padre, igual que yo estaba casi abrumada suministrando mana a los cimientos y aprendiendo el material del curso de candidato a archiduque bajo la tutela de tío. Cuando padre regresó, anunció que mi mano seguía siendo solicitada con entusiasmo y que Drewanchel proponía a Alaric. Había llegado a conocerlo un poco durante el proyecto de investigación conjunta y aunque su entusiasmo era entrañable, no me causó una impresión muy fuerte. Sin embargo, padre me había dado un plazo que temía que no me dejara tiempo para conocerlo mejor. Incluso si tuviera el tiempo, lo que decía sobre el señor Lestilaut consumía mis pensamientos hasta el punto de que apenas podía recordar el nombre del otro muchacho. Todavía me pedía. Incluso ahora. Esas palabras desterraron a Hebornung y convocaron las tormentas de Verdrena dentro de mí. Por muy conmovida que estuviera de que todavía me quisiera, de que siguiera pensando en mí incluso ahora, me resentía de que supiera que estaba compitiendo por el puesto de Aub, y sin embargo, todavía quería que renunciara a mis ambiciones por él. No fue sin un gran esfuerzo que guardé silencio hasta que por fin me reuní con mi madre para tomar el té. Después de los saludos preliminares, pedí permiso para levantar una barrera de bloqueo de sonido. Luego, dije, madre, no bailaré con Gran Maratur. Siento que estoy ante una elección imposible y que, sea cual sea la respuesta que elija, siempre dudaré de ella. Madre dejó su taza de té y me prestó toda su atención. ¿Entre quiénes estás eligiendo, Charlotte? Entre el señor Lestilaut y el candidato a archiduque de Drewanchel, admití con un suspiro culpable. Vaya, creo que el hecho de que ni siquiera hayas mencionado el nombre del otro muchacho debería decirte todo lo que necesitas saber, dijo madre con una dulce sonrisa. Negué con la cabeza y miré mi reflejo roto en las ondas de mi té. No es tan sencillo. Aunque ciertamente estoy conmovida por el señor Lestilaut, no puedo casarme con él y ser la Auberenfest. He sido la favorita para heredar desde poco después de mi bautizo. Es para lo que he estado estudiando y trabajando incansablemente. Es para lo que todos me han estado entrenando. No quiero abandonar eso por los juegos de Liebeskilfe. Ya veo, dijo ella, bajando la mirada con simpatía mientras daba un sorbo a su té. Tras varios momentos, dijo, si te conviertes en Aub, tendrás que depender mucho de tu esposo, especialmente cuando lleves la carga de Hedud. El candidato a archiduque de Drewanchel es alguien en quien puedas confiar durante esos meses en que no puedas dar mana adecuado a los cimientos. No estoy segura, dije, todavía mirando mi taza de té. No hablé con él a menudo, y no sentí la necesidad de profundizar mi vínculo con él, ya que Wilfrid ya había construido una fuerte conexión con Drewanchel a través de Ortin, que es el favorito para ser el próximo Ob Drewanchel.
Puedo esforzarme más en acercarme a él este invierno, pero mi decisión debe tomarse antes de la próxima conferencia de archiduques o la tomarán por mí. Temo que posponerlo casi un año no hará las cosas más fáciles. De hecho, puede que me encierre en una única opción, que no es ninguna opción en absoluto. Madre se puso la mano en la mejilla y suspiró. Es bastante injusto que tengas que decidir sobre tu pareja tan pronto, pero parece que es la norma para mis hijos. Rosemine estaba comprometida antes de empezar a asistir a la Academia Real, y Wilfrid acaba de terminar su tercer año y ya tiene 2 prometidas. No me sorprendería que Sylvester anunciara el compromiso de Melchior mañana al ritmo que van las cosas. Eso me arrancó una risita, pero se apagó rápidamente mientras el peso de mi futuro volvía a oprimirme. Si me caso con el señor Lestilaut, temo que me volveré amargada por tener que renunciar a lo que he estado persiguiendo toda mi vida. Me estaré negando a mí misma por el bien de un hombre. Si me caso con el señor Alaric, siempre lo compararé con el señor Lestilaut y me preguntaré si podría haber sido más feliz con él. Temo que nunca abriré mi corazón al señor Alaric, ni lo haré feliz a él. Nuestro matrimonio sería algo que soportar, no un consuelo. Sin embargo, tendré lo que he estado buscando toda mi vida. Llevándose una mano al pecho, Madre miró al cielo y suspiró. Parecía como si estuviera ofreciendo una oración a los dioses pidiendo guía y gracia. Charlotte, parece que debes decidir entre el amor y la ambición. Es una pregunta que muchas mujeres enfrentan, y si les preguntas si se arrepintieron de la decisión que tomaron, obtendrías respuestas de todo tipo. Nadie puede decir realmente que les hará felices en el futuro, ya que las circunstancias cambian y nosotros también. ¿Qué es más importante para ti, Charlotte? ¿El amor o la ambición? Yo, apretando mi taza de té con manos enrojecidas, cerré los ojos y busqué dentro de mí. Al final de la reunión de té, no estaba más cerca de una respuesta. Fin del capítulo 66. Capítulo 67. Acontecimientos del verano. Al comienzo del verano, Charlotte pidió permiso para viajar a Dunkelfelger a través del dormitorio de la Academia Real para acompañar a los sacerdotes grises de Rosemine. Aunque Ferdinand y Sylvester se mostraron inicialmente en contra, Florencia les hizo saber en términos inequívocos que iba a ocurrir. Su acuerdo era una mera formalidad. Wilfrid y Brunilde también pidieron permiso para ir, lo que Elof Dunkelfelger aprobó de inmediato. El día de su partida, Rosemine se aferró a la manga de Ferdinand y se puso su sonrisa noble mientras se despedía de 4 de sus sacerdotes grises, su hermano mayor, su hermana pequeña, ambos séquitos, su asistente y los 6 caballeros guardias que protegerían a sus grises. Charlotte, Wilfrid y Brunilde debían regresar después de 2 semanas. Los caballeros se turnarían cada 15 días hasta que se estableciera la sucursal de Dunkelfelger del taller Rosemine. Como llevaban todos los suministros necesarios con planos detallados, los carpinteros y herreros locales terminarían de montar el equipo, lo que calculaban que llevaría un poco más de una semana. A partir de ahí, Rosemine calculó que el taller estaría listo a más tardar a mediados de otoño, pero sospechaba que terminarían antes. Los niños de su orfanato pueden estar desnutridos, dijo, pero tenían el espíritu de Dunkelfelger. Podía notarlo solo por la mirada en sus ojos, pero también era evidente por la forma en que se movían para protegerse unos a otros. A pesar de sus circunstancias, no se habían rendido. Creo que aprovecharán cualquier oportunidad que tengan para mejorar sus vidas. 2 semanas después, los candidatos a archiduque regresaron y Rosemine volvió a aferrarse a la manga de Ferdinand, ansiosa. Algo le pasa a Charlotte, le dijo después de pasarle una herramienta de bloqueo de sonido. La muchacha tenía la misma sonrisa plácida de siempre, pero había una tensión alrededor de sus ojos mientras buscaba a su madre. Hizo sus saludos con la mayor rapidez que permitía la cortesía antes de irse con Florencia. Sylvester parecía preocupado, pero centró su atención en su hijo agotado. Te pusieron a prueba allí, ¿verdad? Wilfrid asintió. Sí. Intentaron que jugara al Dieter, pero les dije que no teníamos tiempo para preparar pociones mientras ayudábamos a supervisar el establecimiento del taller de Rosemine, así que me hicieron jugar al Dieter sin herramientas mágicas. Ni siquiera sabía que tenían ese tipo. Ferdinand se burló y dijo, no las tienen. De todos modos, confío en que no fuiste una vergüenza para la Orden de Caballeros de Ehrenfest como futuro comandante de caballeros. Wilfrid se burló a su vez. Por supuesto que no. Seguí ganando.
Puede que sean capaces de manifestar la lanza de Leidenschaft, pero aún no pueden convocar 4 a la vez. Sin mencionar que Annelore nos informó de todos sus planes de batalla. No sé cómo se ganó a uno de los sirvientes del señor Lestilaut, pero seguro que lo tiene atado a su dedo meñique. ¿Contra quién te enfrentaron? Brunhilde se rió. Sería más exacto preguntar, ¿contra quién no se enfrentó? Primero, fue el señor Lestilaut. Luego, fue Rarstark. Luego, fue el señor Heysitze. Luego, fue el Lord Dunkelfalger. Aunque perdió el último. Ni siquiera el topo de Annelore, el señor Kentrips, pudo obtener los planes de Laub y él pudo convocar 3 lanzas. ¿Simplemente se lanzaban lanzas de Leidenschaft el uno al otro?, preguntó Rosemine, decepcionada. No, dijo Wilfrid, despidiéndola con la mano. No eres la única que sabe hacer estrategia, ¿sabes? No he estado siendo humillado por tío en el Yewinen para nada. Pero enfrentarse a 4 copias de un instrumento divino chisporroteando con mana es una excelente táctica de intimidación, y el señor Lestilaut ni siquiera me vio venir cuando combosé una espada y lo golpeé para sacarlo de su bestia alta antes de matar su tesoro. Ah, por cierto, Wilfrid hizo un gesto a Leopold, que dio un paso adelante con una pequeña caja que presentó a Justus. Botín de guerra. Pensé en compartir, ya que no hago muchas pociones. La estimación de Ferdinand hacia Wilfrid aumentó de repente. Espera, 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 gritó Sylvester, levantando una mano. Vuelve atrás. ¿Me estás diciendo que convocaste 4 lanzas de Leidenschaft y aún así sacaste una espada? ¿Qué es eso? Esos son básicamente 5 Stabes, ¿verdad? Pensé que solo Ferdinand podía hacer locuras así. Rosemine se rió. ¿Crees que Ferdinand se limita a solo 5? Él la fulminó con la mirada, pero ella le devolvió una sonrisa burlona. Sus mejillas pagarían el precio de su insolencia cuando no hubiera tantos testigos. No es para tanto, se encogió de hombros Wilfrid. Rosemine y Charlotte también pueden hacerlo, aunque Rosemine puede hacer más y Charlotte solo puede hacer 3. Sylvester dirigió una mirada acusadora a Ferdinand. ¿Qué demonios, Ferdinand? Estás convirtiendo a mis hijos en monstruos. Los estoy entrenando para ser Aub comandante de caballeros. El hecho de que estuviera enseñando a 2 de ellos a ser Aub no venía al caso. Sí, padre, esto es realmente el mínimo para Charlotte y para mí si queremos liderar un ducado de alto rango. Sylvester tuvo una mirada perdida en los ojos por un momento mientras movía los labios al decir, el mínimo. Tras un momento, negó con la cabeza y dijo, bien, vayamos al campo de entrenamiento. Quiero ver esas lanzas en acción. A pesar de su agotamiento, Wilfrid se animó ante la oportunidad de lucirse ante su padre. Sí. Pero primero, escoltaré a Brunhilde hasta la zona de aterrizaje. Se va a casa para el resto de su tiempo libre. Se volvió y le ofreció la mano, que ella tomó con una sonrisa después de inclinarse ante su señora. Mientras se marchaban, Ferdinand se preguntó si Wilfrid había parecido alguna vez tan feliz en el tejido anterior. Con un profundo suspiro, Sylvester se pasó una mano por el cabello y murmuró, supongo que las cosas no fueron bien con ese alborotador, antes de salir de la habitación. Rosemine miró a Ferdinand, pero él negó con la cabeza. Charlotte acudiría a ella cuando estuviera lista. En la ceremonia de atado de estrellas de verano, 12 eruditos mednobles y 3 archinobles se habían presentado para expresar su intención de trasladarse a la soberanía. Sería un golpe para Ehrenfest, pero tendrían que soportarlo. Sin embargo, se hizo más llevadero gracias al regreso de los nobles de la soberanía durante el verano. Muchos de los caballeros que se habían ido para escapar del clima político creado por Verónica habían quedado impresionados tanto con el Ehrenfest como con la actuación de los caballeros aprendices en el Dieter de velocidad. Regresaron con sonrisas esperanzadas, solo para que fueran reemplazadas por muecas espantosas. Se habían unido alegremente a los caballeros para entrenar, asumiendo que Ferdinand era un maestro más fácil que el comandante de caballero soberano, solo para descubrir lo equivocados que estaban. Por supuesto, esto no fue suficiente para disuadirlos. De hecho, pareció mejorar su opinión de su ducado natal. Irchur llegó unas 2 semanas después del atado de estrellas con varias cajas de documentos y un montón de tablillas en las manos. Ferdinand y Rosemine la recibieron a su llegada y la llevaron a su propiedad, donde empezó a extender las tablillas para mostrarle su última investigación. Mientras tanto, Rosemine desapareció en la biblioteca.
El proyecto actual de Irchur era fascinante. Había estado investigando una herramienta mágica que imitara los rayos del sol en una época determinada del año y favoreciera el rápido crecimiento de las plantas. En teoría, podrían construir una sala de botánica y cultivar plantas otoñales en cualquier época del año y crecerían el doble de rápido. La parte más difícil, como siempre, era incorporar el elemento de vida. Discutieron largo y tendido sobre ello, sacando más y más notas sobre círculos mágicos mientras hablaban. En algún momento, Justus los interrumpió el tiempo suficiente para darles unos sándwiches para comer. Parecía que no había pasado ni un momento cuando lo hizo de nuevo, pero gracias a la naturaleza de la comida, pudieron seguir trabajando incluso mientras comían. Ni siquiera había notado cuando había terminado de comer. Así de discreto fue. ¿Ferdinand? Levantó la vista de su trabajo hacia Rosemine. Sí. El dios de la oscuridad cubrirá pronto el cielo con su manto. Debo irme ahora, pero volveré después de que la diosa de la luz brille en el cielo. Rezo para que tú y la profesora Irchur durmáis con la bendición de Schlaftraum. ¿Ya es tan tarde?, preguntó, mirando hacia las ventanas llenas de crepúsculo. Me temo que sí. Si me disculpan, entonces. Ella y Irchur intercambiaron unas cuantas palabras corteses antes de que ella se fuera. Tu prometida es todo un primor, dijo Irchur, sonriendo como una Sanse satisfecha. Crea comida que puedes comer mientras investigas y no interrumpe innecesariamente. Ferdinand se burló. Solo porque está ocupada leyendo. Perfecto para mantenerse fuera del camino, entonces. Cogió una tablilla y luego chasqueó los dedos. Ah, cierto. Arensbach envió a alguien para tomar cursos fuera de temporada. Ha crecido, pero tiene que empezar desde el principio como muchos de los otros sacerdotes azules. Sin embargo, me resulta difícil creer que sea del templo, dada su cantidad de mana y el hecho de que está cursando el curso de candidato a archiduque. Ferdinand entrecerró los ojos. ¿Cómo se llama? Lucius. No conocía a ningún Lucius. ¿Y quién es? Irchur dejó a un lado su tablilla y cogió otra. Alguien de una de sus familias archinobles, aunque sospecho que es de sangre Berkestock originalmente, probablemente lo escondieron para que no fuera llevado por el templo soberano o asesinado, ya que sus padres eran sin duda lo suficientemente importantes como para ser purgados. Ferdinand se golpeó la sien mientras rebuscaba en sus recuerdos de Arensbach. No había ido mucho al templo, ni había conocido a todos los sacerdotes azules de allí. ¿Era posible que fuera un niño devorador como Rosemine que fue abandonado y creció usando los instrumentos divinos como herramientas mágicas hasta que alguien de la nobleza lo descubrió? ¿Era Lucius la razón por la que el Arensbach había sido tan despreocupado con las perspectivas matrimoniales de Detlinde en la conferencia de archiduques? Debían haberlo encontrado entre entonces y la llamada anterior a Rewanchel. Si era así, parecía que estaban siguiendo el consejo de Lord Rowanchel al adoptar a alguien para que fuera candidato a archiduque y se casara con la arpía. ¿Qué más puedes decirme de él? Cogiendo otra tablilla para compararla con la que tenía en la mano, respondió, educado, apuesto, pelo castaño, ojos pardos. Es popular entre la mayoría de los profesores. No lo he visto interactuar mucho con los Royals, pero he oído que el príncipe Anastasius está en guardia contra él desde que la princesa Eglantine fue cordial con él. Creo que tú y yo sabemos que esa no es la razón. El príncipe seguía en guardia contra Arensbach, para beneficio de Ehrenfest, con suerte. La opinión real del hombre no le importaba a Ferdinand casi tanto como su incapacidad para recordar a un archinoble que coincidiera con su descripción. No podía tragarse la historia de que fuera un sacerdote azul con mana para igualar a un candidato a archiduque, incluso si ese candidato era de Tinde. Por favor, mantenedme informado de cualquier novedad, dijo Ferdinand, y a cambio, os enviaré algunos de mis documentos de investigación. Ella levantó una ceja. Muy bien. Sin embargo, todo lo que supo sobre Lucius en los meses siguientes fue que estaba sobresaliendo en los cursos acelerados y estaba encantado con su Stappe, como muchos de los otros sacerdotes azules. Eso, y que Eglantine parecía disfrutar enseñándole el curso de candidato a archiduque, lo que parecía poner a Anastasius en un perpetuo mal humor. Le molestaba no poder obtener más información, especialmente porque tenía la sensación de que ese era el movimiento inicial para el final de la partida de Georgine. 2 semanas después del regreso de Irchur a la soberanía, Ferdinand fue convocado al despacho de Sylvester, donde le esperaba una copa de Vise.
Karstedt ya estaba allí, con aspecto tenso, así como Florencia, que parecía exasperada. Una vez que Ferdinand tomó asiento, Sylvester anunció: creo que hemos decidido un candidato para mi segunda esposa, dependiendo de lo que decida Charlotte. Charlotte, preguntó Ferdinand. Podía suponer que la candidata era de o estaba relacionada con su séquito, pero no estaba seguro de por qué una decisión de ella afectaría a quien se casaba el Aud. Sylvester asintió. Necesito seguir asegurando que Ehrenfest, con toda su política de facciones, siga siendo estable. Mi segunda esposa tendrá que ser capaz de trabajar con Florencia, pero también necesitará sentirse segura en su futuro para que no intente superar a mis otros hijos con uno de los suyos. Sin embargo, cualquier decisión que tome puede afectar a la sucesión, así que necesito saber si Charlotte todavía tiene la intención de ser Aud. Si es así, tomaré a Natalie, su caballero guardia, como mi segunda esposa. Si no, me casaré con Dorotea, la hermana de Alexis. Así que Sylvester usaría su matrimonio para declarar su apoyo inequívoco a uno de sus hijos para convertirse en el Aud Ehrenfest, asegurando simultáneamente que sus esposas serían bien tratadas después de su muerte. Ya veo, dijo Ferdinand. No es una mala jugada. Supongo que Florencia la ideó. Ella le dedicó una pequeña sonrisa. Sí, llevó bastante tiempo reducir opciones, mantener conversaciones con las candidatas potenciales y sus familias, y rastrear todas las repercusiones que cada elección crearía para asegurar el mejor resultado posible para Ehrenfest. Sin embargo, no podemos permitirnos demorarnos más, ya que necesitamos aumentar el tamaño de la familia archiducal. Con la amenaza de Arensbach aún pendiendo sobre nosotros, tampoco es momento para que yo busque las bendiciones de Entrinduje. Ferdinand se preguntó qué inspiró a tener un hijo justo después de la purga en el tejido anterior, mientras que en este evitaban hacerlo simplemente por la posible amenaza de Arensbach. Había oído que algunos hombres recibían las bendiciones de Brenguarme después de las de Angrid. Quizás esa había sido la razón. Después de una breve charla planificando el momento de todo, Charlotte fue convocada. Llegó con una sonrisa tranquila en el rostro, pero después de entrenarla durante tantos años, Ferdinand reconoció la preocupación en sus ojos. Charlotte, dijo Florencia, te hemos llamado para discutir el segundo matrimonio de tu padre. Ella se relajó un poco. Me alegro mucho de que te cases de nuevo, padre. Sylvester suspiró como diciendo, ya veremos cuánto dura eso. Inclinándose hacia adelante sobre los codos, dijo, Charlotte, quiero apoyar a cualquiera de mis hijos que decida ser Aud. Wilfrid no quiere ser Aud, pero tiene que competir por un contrato de Dieter. Rosemine nunca ha aspirado a ello. Melchior prefiere centrarse en ser alto obispo, pero su actitud podría cambiar en el futuro. Tú has luchado por ese puesto toda tu vida, pero tu corazón ha estado vacilando últimamente. Digo todo esto para decir que si quieres ser Aud, me casaré con Natalie. Si no, me casaré con la hermana de Alexis. Si Melchior decide que quiere ser Aud en el futuro, entonces buscaremos formas de apoyarlo en ese momento. Charlotte bajó la mirada y apretó las manos en puños. Florencia le dedicó una mirada compasiva mientras Sylvester esperaba al borde de su asiento su respuesta. Karstedt tenía las manos juntas, probablemente preocupado por el futuro de la Orden de Caballeros. Después de varios momentos tensos, Charlotte levantó la vista con firme resolución en sus ojos y dijo, entonces, padre, por favor, cásate con Natalie. Ferdinand exhaló lentamente el aire que no sabía que estaba conteniendo. El Aud Wilfrid era un futuro que quería evitar desesperadamente, especialmente porque Hannelore, con todo su pedigrí, no estaba hecha para ser primera esposa. Siento que no hayas podido elegir el amor, dijo Florencia con una sonrisa triste. Charlotte negó con la cabeza. No, madre, me he elegido a mí misma. No voy a tirar todos los años que pasé estudiando, desarrollando mis habilidades, haciendo alianzas y esforzándome bajo la tutela de tío por un hombre. Si el baile de Bloemfontein era realmente tan fascinante para él, entonces podría haber renunciado a su puesto. Yo no renunciaré al mío por él. Bien hecho, dijo Ferdinand con una sonrisa, lo que la hizo mirarlo con una sonrisa vacía que no lograba ocultar lo estupefacta que estaba. Sin embargo, merecía el elogio. Su Geduld era Rosemine, y él la seguiría felizmente a donde quiera que fuera mientras ella lo quisiera. Charlotte, sin embargo, había logrado diferenciar entre el baile de Bloemfontein y el hogar de Geduld, una tarea en la que muchos fracasaban, lo que a menudo llevaba a la amargura y el arrepentimiento.
No estaba de acuerdo con ella en un punto, incluso si ella fuera realmente la diosa de la luz del Stillaut, él no podía venir a Ehrenfest. La primera esposa no tenía otros hijos, y la falta de impresión de Ferdinand sobre los otros candidatos a archiduque era una prueba fehaciente de que no eran aptos para ser Aud. Aparte de eso, él ya estaba comprometido, y no podría traer una segunda esposa con él. Romper un compromiso para convertirse en consorte de un ducado de rango inferior sería una pesadilla política para todos los implicados. Sin mencionar lo derrochador que sería el movimiento, dado que Hannelore ya venía a Ehrenfest. No había ningún beneficio político en que dos candidatos a archiduque de Dunkelfelger se casaran en su ducado. Con un asentimiento, Sylvester dijo, bien. Como futura Aud, déjame darte esta tarea, o eliges un consorte este invierno o encuentras la manera de retrasar a Drewanche el otro año. ¿Entendido? Sí, padre. La despidió y luego se recostó en su silla con un profundo suspiro. Sylvester, lo reprendió Karstedt, ¿acabas de pasarle tu trabajo a ella? ¿No es tu trabajo encontrar formas de disuadir a Drewanchel? Sylvester se burló. Sí, lo es, pero no le he pasado nada. Ya tengo un plan. Quiero ver cómo la futura Ehrenfest manejaría este tipo de presión de un ducado de alto rango. Creo que es una prueba justa, dijo Florencia. Una de sus mayores fortalezas es forjar alianzas, y navegar este tipo de situaciones será algo muy común en su futuro. Incluso si fracasa, no afectará negativamente al ducado, así que le servirá como una buena experiencia de aprendizaje. Ferdinand estuvo de acuerdo, aunque estaba descontento de que fuera una versión mucho más suave de Hase, un desafío que Rosemine superó cuando tenía 8 años. Tenía que conceder, sin embargo, que era poco probable que Charlotte cometiera los mismos errores bajo los conceptos erróneos que Rosemine tuvo y que llevaron a la situación con el antiguo alcalde. Aún así, tendría que demostrar en algún momento que podía derribar a sus enemigos sin piedad cuando fuera necesario. Bueno, dijo Sylvester, con su energía decayendo, supongo que será mejor que me prepare para hablar con Natalie. Alargó la mano y apretó la de Florencia, y mientras ella le dedicaba una sonrisa alentadora, Ferdinand sintió un punzada en el pecho. El solo hecho de pensar en estar sentado donde estaba Sylvester, hablando de una diosa del agua mientras sostenía la mano de Rosemine, le revolvía el estómago y hacía que brotaran sentimientos feos dentro de él. La culpa lo pesó al darse cuenta de que, aunque él y Rosemine tenían el mana para abastecer a todo el país, su hermano no podía abastecer ni a un solo ducado. Mientras Ferdinand podía permanecer fiel a su amor, su hermano se veía obligado a tomar una segunda esposa cuando deseaba desesperadamente que su diosa de la luz fuera su diosa de todas. Con un suspiro de simpatía, pensó, pesado es el manto que se extiende por el cielo. Fin del capítulo 67. Fin de la parte 17. Y ahora sí, les deseo a todos una buena noche, pero antes de que te vayas, comenta tu opinión de la historia. Y además, ¿qué otra historia te gustaría escuchar? Recuerda que contamos con más fanfics de Honsuki no Gekuyo en las listas del canal, por si gustas, como un Shumil con piel de lobo, entre otras historias cortas que puede que te interesen. Bye.